La Edad de Piedra, o también etapa lítica, es el periodo de la prehistoria que abarca desde que los seres humanos empezaron a elaborar herramientas de piedra hasta el descubrimiento y uso de metales. La madera, los huesos y otros materiales también fueron utilizados. Cuernas, cestos, cuerdas, cueros u otros, pero la piedra y en particular diversas rocas de rotura concoidea, como el sílex, el cuarzo, la cuarcita, la obsidiana, fue utilizada para fabricar herramientas y armas de corte o percusión. Sin embargo, esta es una circunstancia necesaria, pero no suficiente para la definición de este periodo, ya que en él tuvieron lugar fenómenos fundamentales para lo que sería nuestro futuro, la evolución humana. Las grandes adquisiciones tecnológicas, fuego, herramientas, vestimenta, la evolución social, los cambios climáticos, la diáspora del ser humano por todo el mundo habitable, desde su cuna africana y la revolución económica desde un sistema recolector-cazador hasta un sistema parcialmente productor, entre otras cosas. El rango de tiempo que abarca este periodo es ambiguo, discutido y variable según la región en particular. Es posible hablar de este periodo en concreto para el conjunto de la humanidad. No hay que olvidar que algunos grupos humanos nunca desarrollaron la tecnología de la fundición de metales y por lo tanto quedaron situados en la edad de piedra. La edad de cobre, también llamada calcolítico o eneolítico, es un periodo intermedio entre el neolítico o nueva edad de la piedra y la edad del bronce. El cobre fue uno de los primeros metales que usó el hombre, aunque lo utilizó inicialmente en su estado natural, ya que no había descubierto todavía los procesos metalúrgicos. Así lo moldeaba gracias a la técnica del martillado y o del batido en frío. Posteriormente comenzó a experimentar con su fundición y cuando ya la dominaba empezó a realizar aleaciones mezclando con arsénico primero y con estaño después, dando lugar a esta segunda mezcla al bronce. En Europa occidental, la edad del cobre se extiende aproximadamente del 2500 al 1800 a.C. En un principio, la difusión de la artesanía del cobre en estas regiones se podía haber realizado a partir del mar Egeo a través de la ruta comercial del Danubio. En la costa atlántica, por ejemplo, la primera producción dominante de metales hasta la edad de bronce fue la del oro. Entre 1800 y 1600, la mezcla de estaño y cobre en estas regiones dio lugar a la metalurgia del bronce, primera característica de la verdadera edad de los metales y la causa de los numerosos cambios. La edad de bronce es una de las tres etapas de la edad de los metales, ubicada después de la edad de cobre y antes de la edad de hierro. Todo esto es parte de la prehistoria. La edad de bronce se ubica aproximadamente desde el año 4000 a.C. hasta el año 1500 a.C. Esta era vio sus inicios en base de los conocimientos metalúrgicos que tenían distintas civilizaciones sobre el cobre, tanto en su extracción como en las técnicas de fundido y forjamiento de dicho metal. Diferentes civilizaciones de estas lograron obtener el bronce como resultado de la aleación entre 9 partes de cobre y una de estaño. Los artesanos metalúrgicos observaron que a pesar de que el cobre y el estaño eran metales de consistencia blanda, su combinación permitía la obtención de un metal más fuerte. Esta característica permitió que el bronce se posicionara como el metal más útil por su dureza y resistencia en comparación con el cobre. Durante esta etapa de la historia humana se hizo más notable el desarrollo y la calidad de vida de las civilizaciones. En numerosos asentamientos fue cada vez más común la fabricación de herramientas y armas de mayor eficacia que las hachas de piedra o cobre. El crecimiento del ingenio en la fabricación de utensilios metálicos permitieron simplificar las actividades diarias en cada sociedad. Por otra parte, los asentamientos estaban organizados y dedicados a actividades como la caza, la pesca, la agricultura y la cría de ganado, las cuales se desarrollaron con mayor eficacia gracias a la integración de instrumentos de metal de dichas actividades. Aún así, el uso del bronce en las distintas civilizaciones de la era no se hizo popular en un mismo periodo. Algunos pueblos llegaron a carecer de materia prima y otros no tenían buenas técnicas metalúrgicas. Estas circunstancias evitaron el rápido desarrollo de algunas civilizaciones. Sin embargo, algo que permitió que la era de bronce se extendiera al conocimiento y el uso del metal fue el comercio entre las sociedades vecinas y distantes. Igualmente, los enfrentamientos bélicos permitieron la comprensión de las diferentes técnicas sobre el manejo de los metales. Estas circunstancias permitieron que hubiese un mayor intercambio de conocimiento y materia prima, lo que colaboró en que un mayor grupo de civilizaciones se integraran al desarrollo creciente de la Edad de Bronce. La Edad de Bronce puede dividirse en tres etapas resaltantes.
Cada una de estas tuvo características y aspectos diferentes. A continuación describiremos las etapas en las que estaba dividida la Edad de Bronce. Edad de Bronce Antigua. Esta etapa estuvo comprendida entre el año 1500 y 1200 a.C. Este periodo se caracteriza por la civilización dedicada a la pesca y la caza de diversos animales salvajes. Edad de Bronce Media. Esta etapa estuvo comprendida entre el año 1200 y 1000 a.C. A lo largo de estos años, las civilizaciones emprendieron numerosos viajes con la intención de comercializar metales y otros productos de manufactura. Edad de Bronce Tardía o Final. Esta etapa estuvo comprendida entre los años 1000 y 900 a.C. Estuvo marcada por un gran avance y progreso de las civilizaciones. Características de la Edad de Bronce. Las distintas etapas de la Edad de Bronce dieron como fruto el crecimiento y desarrollo intelectual de la civilización humana. A continuación, mencionamos algunas de las características más resaltantes de dicho periodo. Rituales fúnebres. En la Edad de Bronce fueron comunes los ritos fúnebres y el culto a los difuntos. Establecimiento de civilizaciones. Durante este periodo las sociedades empezaron a establecerse en regiones específicas, dejando a un lado la actividad nómada. Comunicación y lenguaje. Se hizo común el uso de números y símbolos con estilo primario de escritura. Posición social. Durante el lapso histórico, el estatus social estaba encabezado por los guerreros, ya que en manos de estos estaba el dominio y el poder. La Edad de Hierro es el periodo en el cual se descubre y populariza el uso del hierro, como material para fabricar armas y herramientas. En algunas sociedades antiguas, la tecnología metalúrgica necesaria para poder trabajar el hierro aparecen en forma simultánea con otros cambios tecnológicos y culturales, incluyendo muchas veces cambios de la agricultura, las creencias religiosas y los estilos artísticos, aunque este no ha sido siempre el caso. La Edad de Hierro es el último de los tres principales periodos del sistema de las tres edades, utilizado para clasificar las sociedades prehistóricas y está parecido por la Edad del Bronce. La fecha y su aparición, duración y contexto varía según la región estudiada. La primera aparición conocida de sociedades como el nivel cultural y tecnológico correspondiente a la Edad de Hierro se da en el siglo XII a.C. En la antigua India, con la civilización védica, en la época previa a la composición del Rig Veda, y en Europa durante la Edad Oscura griega. En otras regiones europeas el inicio de la Edad de Hierro fue posterior, no se desarrolló en Europa central hasta el siglo VIII a.C. y hasta el siglo V a.C. en el norte de Europa. En África, el primer exponente conocido del uso del hierro mediante la fundición y forja se da en la cultura Nok, en la actual Nigeria hacia el siglo XI a.C. La Edad de Hierro también acabó en periodos distintos dependiendo de la región. En la zona del mar Mediterráneo con el inicio de la tradición histórica durante el periodo helenístico y el Imperio Romano, en la India con la llegada del budismo y el jainismo, en China con el inicio del confucianismo, el norte de Europa se mantuvo hasta la Alta Edad Media. Se considera comúnmente que la Edad de Hierro en Europa finaliza en la aparición de la escritura. La Edad de Hierro se dio aproximadamente cuando su producción se constituyó en la forma más sofisticada de la metalúrgica. Si bien requiere una alta temperatura de fusión, su dureza y la abundancia de fuentes de mineral de hierro lo convirtió en un metal mucho más deseable y fácil de obtener que el bronce, lo que contribuyó de forma decisiva a su adopción como el metal más usado. Nunca hubo una edad de hierro propiamente dicha en América y Australia. Fueron introducidas por la colonización europea. Cambios sociales del siglo XIX. Durante el siglo XIX surge la sociedad de clases que se fundamenta en la igualdad ante la ley. En los siglos pasados los nobles no eran tratados igual que el pueblo y las leyes no aplicaban a todos. Aunque ahora se supone que se fundamenta la igualdad ante la ley, esto no quiere decir que se aplica en la realidad, y aunque hay igualdad, sigue existiendo mucha desigualdad social. Durante la Edad Media surgió el término burguesía para referirse a los comerciantes, artesanos libres y personas que vivían en las ciudades y no estaban bajo el dominio feudal. A partir del siglo XIX, el término se usa para designar a las personas que tienen una buena situación económica. La burguesía era la clase que tenía la propiedad de los medios de producción, es decir, las máquinas, las fábricas o el dinero para comprar la materia prima y transformarla.
La alta burguesía controlaba la industria, la banca, el comercio y los cargos altos administrativos en el Estado. Los burgueses se convirtieron en terratenientes y hubo familias como los Rothschild y los Krupp que acumularon un poder notable. Este grupo se relacionó con la nobleza, bien por matrimonio o porque compraron títulos nobiliarios. La burguesía media, también conocida como clase media, estaba integrada principalmente por profesionistas como abogados, ingenieros, intelectuales, profesores, comerciantes y agricultores y ganaderos acomodados. La pequeña burguesía está integrada por pequeños comerciantes, artesanos y funcionarios de nivel bajo. Es casi parte del grupo proletariado. Solo tenían algunos pequeños privilegios que los situaban un escalón por encima de quienes eran obreros en las fábricas. La pequeña burguesía colaboró con los movimientos sociales de los obreros. La clase obrera, o el proletariado, estaba concentrada en las ciudades donde se encontraban las fábricas e industrias. Sus condiciones de trabajo eran muy duras. Tenían jornadas laborales de hasta 16 horas, no tenían seguro médico ni beneficios al jubilarse. Sus pésimas condiciones de trabajo y la conciencia social los llevó a participar en varios movimientos sociales. Los proletariados podían trabajar en fábricas o en el sector de los servicios, por ejemplo, haciendo la limpieza en casas de los más acomodados. A pesar de tener diferencias, eran la clase más lastimada del sistema. Los problemas obreros y las nuevas circunstancias del capitalismo propiciaron el surgimiento de nuevas ideologías como el socialismo. Los primeros movimientos obreros buscaban el fin de las fábricas y las máquinas. Las protestas conocidas como ludistas se dieron desde finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII surgen las primeras sociedades mutualistas. En el movimiento del cartismo se buscó lograr mejoras laborales, educativas y sociales. En la primera mitad del siglo XIX, los primeros socialistas elaboran proyectos de sociedades ideales. Los intelectuales que le dieron vida al movimiento del socialismo utópico creían en la importancia de la naturaleza, en la sociedad ideal perfecta, con seres humanos relacionados en paz, en armonía y en igualdad. Creían que la vía pacífica era la que debían de usar para alcanzar sus metas. También creían en la solidaridad y la filantropía. El marxismo reemplazó al socialismo utópico. Marx y Engels desarrollaron una teoría que incluyó el materialismo histórico, la acumulación del capital, la plusvalía, la lucha de clases, la dictadura del proletariado y la sociedad sin clases. Las ciudades crecieron porque la población mundial llegó a alcanzar hasta 1.500 millones de habitantes para el 1900. El continente europeo superó los 400 millones de habitantes. Descendió la mortalidad y aumentó la natalidad. El nivel de vida mejoró gracias a los avances en higiene y sanidad. Se descubrieron vacunas, la población del campo se movía a las ciudades buscando mejores condiciones de vida. Los europeos viajaron al Nuevo Mundo, especialmente a Estados Unidos, Argentina y Brasil. Las ciudades crecían sin ningún tipo de planificación. La burguesía impulsó cambios en las costumbres y en las viviendas, y el tiempo libre del que se disponía favoreció el surgimiento de centros de entretenimiento como cafés, casinos, teatros y balnearios. El crecimiento industrial y los nuevos empleos en las fábricas requerían de mano de obra calificada. Se necesitaban personas capaces de manejar, arreglar o construir máquinas. En los países industrializados, el Estado le quitó a la Iglesia el monopolio educativo. Se crearon escuelas laicas, gratuitas y obligatorias para la educación primaria. Había escuelas para hombres y mujeres. No había escuelas para maestros y el pensamiento pedagógico se dividía en socialista y positivista. En México, el pensamiento positivista llegó a la educación a través de Gabino Barreda, quien formó parte del gabinete de Benito Juárez. El deporte representaba un medio de formar el carácter, incrementar la fuerza de la voluntad, la disciplina y el respeto a las normas.
La práctica del deporte dejó de ser un privilegio de las clases altas y se convirtió en una distracción para las clases necesitadas. ¿Qué son los residuos? La palabra residuo describe al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo. El concepto se emplea como sinónimo de basura, por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. Un residuo, dice la teoría, es todo elemento que está considerado como un desecho al cual hay que eliminar. Se supone, por lo tanto, que el residuo carece de valor económico, pese a que los residuos suelen ser acumulados en vertederos o enterrados para que se complete allí el proceso de descomposición sin afectar al entorno. En los últimos años ha avanzado el reciclaje, como consiste en recuperar los residuos para transformarlos en un objeto con nueva vida útil. Descomponerse y generar contaminación ambiental o ser reciclado a través de un tratamiento que permite, cuando el individuo tira una botella de plástico, dicho envase puede volver a aprovechar el material. Clasificación de los residuos. La basura la podemos clasificar según su composición. Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras y residuos de fabricación de alimentos en el hogar, etc. Residuos inorgánicos: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo, plástico, telas sintéticas, etc. Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial. Por ejemplo, material médico infeccioso, residuos radiactivos, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. La basura está formada por un conjunto de materiales heterogéneos. Casi la mitad de la basura está constituida por materiales no fermentables llamados inorgánicos, la mayor parte de los cuales son envases o embalajes. Dentro de los residuos inorgánicos encontramos papel, cartón, plástico, vidrio, textiles, chatarra y otros materiales tóxicos derivados de productos de limpieza, pilas, etc. Gran parte de estos materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse en la cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además de contribuir a la calidad ambiental. El resto de los materiales son residuos orgánicos, que también se pueden recuperar para volver a la tierra como abono y ayudando a mantener el nivel de fertilidad de la misma. La materia orgánica: más de la mitad de la basura son restos de comida. Esta materia constituye una fuente importante de abonos de alta calidad. Esto es importante, puesto que además de eliminar más de la mitad de los residuos, supone un importante aporte de nutrientes y fertilidad para los cultivos, evitando el uso de abonos químicos que producen contaminación a las aguas. Materia orgánica: del vidrio se pueden recuperar bien, sea por uso de envases retornables o bien a partir de la recogida selectiva del vidrio para después reciclarlo. El papel no es basura. El reciclaje del papel es necesario ya que economiza grandes cantidades de energía, evita la contaminación del agua, evita el consumo de árboles y hace innecesarias las plantaciones de coníferas y el papel y el eucalipto. La chatarra constituye el 3% de la basura doméstica y procede fundamentalmente de las latas de refresco y conservadas. Los envoltorios y envases: aproximadamente es un 20% de lo que se compra, se tira de inmediato por ser parte de los envases y embalajes. Los plásticos constituyen el 9% de la basura, tienen una vida muy larga y son un gran problema medioambiental, ya que la mayoría no se degrada. Productos peligrosos: los productos de limpieza, pinturas, medicinas y pilas son altamente tóxicos. Estos productos necesitan una campaña de recogida específica que no hagan que vayan a parar a vertederos incontrolados donde puedan provocar catástrofes medioambientales, contaminando aguas y suelos. Las pilas son uno de los productos tóxicos más peligrosos por su contenido de mercurio y cadmio. Cuando las pilas se han agotado y se acumulan en vertederos o se incineran, el mercurio se deja escapar y va tarde o temprano al agua. El mercurio es absorbido por el plancton y las algas, de estas a los peces y de esto al hombre. Una pila botón puede contaminar 600.000 litros de agua. Los medicamentos tienen componentes tóxicos que también se pueden filtrar en los vertederos y pasar al agua contaminándola. Efecto invernadero:
El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un invernadero, utilizado para el cultivo de plantas pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. La mayor parte de la energía recibida es denominada de onda corta. De esta energía parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta, luz visible, calentándolo. Una vez que la radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de onda larga, radiación infrarroja, y esta es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Determinados tipos de gases atmosféricos llamados gases de efecto invernadero retienen parte de esta energía, el 62,5% aproximadamente, en el interior del planeta y no dejan que salga al espacio exterior. Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de las temperaturas medio en la superficie del planeta es de 14 grados centígrados y gracias a él la vida se hace posible. Si no se produjese este efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, en torno a los 18 grados centígrados, que haría inviable el desarrollo de la vida. Por ello, el fenómeno es imprescindible para mantener las condiciones actuales de la vida. Cuando la concentración de gases de efecto invernadero aumenta en la atmósfera, la cantidad de energía que no puede escapar al espacio es cada vez mayor y vuelve a ser reflejada a la superficie, aumentando las temperaturas de esta manera gradual. Es la principal causa del denominado cambio climático, proceso que se ha dado de manera gradual a lo largo de la historia de la Tierra, pero que ahora está sufriendo una enorme aceleración por el aumento artificial y desmedido de los denominados gases de efecto invernadero. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América anglosajona y que concluyó en 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza y la renta por cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta ese entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos, en palabras del premio Nobel Robert Lucas. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició hacia fines del siglo XVIII en el industria textil, así como en lo relacionado con la extracción y utilización del carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales y carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769, en las distintas industrias, fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Aún siguen habiendo discusiones entre historiadores y economistas sobre las fechas de los grandes cambios provocados por la revolución industrial. El comienzo más aceptado de lo que podríamos llamar primera revolución industrial se podría situar a fines del siglo XVIII, mientras su conclusión se podría situar a mediados del siglo XIX
con un periodo de transición ubicado entre 1840 y 1870. Por su parte, lo que podríamos llamar Segunda Revolución Industrial partiría desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, destacando como fecha más aceptada de finalización a 1914, año del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Clasificación de los materiales. Materiales naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Las personas utilizamos materiales naturales con diferente origen, mineral, vegetal o animal. A partir de rocas y minerales se obtienen los materiales de origen mineral. Los metales, la piedra o la arena son materiales de origen mineral. A partir de las plantas obtenemos los materiales de origen vegetal. El material de origen vegetal más importante es la madera, pero también existen otros que empleamos de forma habitual, como las fibras vegetales, algodón, lino, mimbre o el corcho. Otros son material de origen animal, por ejemplo, el cuero o la lana que usamos en muchas prendas de vestir, en bolsos, zapatos, etc. Materiales sintéticos son aquellos creados por las personas a partir de materiales naturales, por ejemplo, el hormigón, el vidrio, el papel o los plásticos. Propiedades de los materiales. Cada material es diferente y tiene cualidades llamadas propiedades. Algunas propiedades de los materiales son dureza, fragilidad, flexibilidad, aislación térmica, transparencia y impermeabilidad. Clasificación de los materiales según su origen. En función de su uso, los materiales se pueden clasificar en materiales de origen mineral, vegetal o animal. Los de origen mineral son considerados recursos no renovables, mientras que los de origen vegetal y animal son renovables. Materiales de origen mineral. Son los constituyentes no vivos de la corteza terrestre. Son inorgánicos, pero a veces incluyen combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, que son de origen vegetal o animal. Se divide en materiales metálicos y materiales no metálicos. Materiales metálicos. Los materiales metálicos son los metales y sus aleaciones. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el galio y el cesio. Poseen conductividad eléctrica y térmica. Se subdividen en ferrosos y no ferrosos. En función del peso se subdividen en metales ligeros y pesados. Poseen buena conductividad térmica y eléctrica, brillo, dureza, fusibilidad, plasticidad, etc. Materiales no metálicos. Los materiales no metálicos se dividen en dos grupos. Un grupo consta de elementos con poca o ninguna similitud con los metales. Consta de gases, gases nobles, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro, flúor y varios sólidos, carbono, fósforo, azufre y yodo. Son malos conductores del calor y la electricidad. El otro grupo son los elementos más parecidos a los metales. Son semiconductores de electricidad, son todos metales sólidos, por ejemplo el boro, el silicio, el arsénico, germanio, silicio, etc. Son materiales sólidos, no metales, plásticos, textiles. Materiales de origen vegetal. Son aquellos que se encuentran en la naturaleza sin necesidad de que el hombre intervenga para crearlos. Se obtienen de las plantas. El material de origen vegetal más importante es la madera, pero también existen otros empleados de forma habitual, como son las fibras vegetales, el algodón, el lino, el mimbre, etc. Los materiales artificiales son los que fabricamos las personas. Para ello utilizamos materiales naturales que luego convertiremos en artificiales. Por ejemplo, con la madera fabricamos papel y con los minerales fabricamos vidrio. También el plástico y el cartón son materiales artificiales. Los plásticos se fabrican con petróleo y el cartón se fabrica con madera. Hola, yo voy a hablar sobre por qué son tan importantes los materiales de la antigüedad hasta la actualidad. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recurso que escojamos, por lo importante es dar la base, pero se equivocan. Es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque contribuyen herramientas fundamentales para el desarrollo y el enriquecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos. ¿Cuáles son los más importantes? No lo sé, porque a mi parecer todos los materiales son importantes. Pero sí existen principales tipos de materiales, por ejemplo los pétreos, los plásticos, los metálicos, las maderas, los textiles y los cerámicos.
¿Y cuáles son los países donde se da su mayor producción? Por ejemplo, producción de madera. En Canadá, los productos forestales, primordialmente madera y productos de madera, aportan un esencial nivel de valor añadido a la economía del país. 17.1 mil millones de dólares se generan anualmente en el valor de la exportación solo de los productos forestales del país. 31 mil millones de kilos de madera procesada como madera cerrada se producen y exportan anualmente en el país. Los Estados Unidos, China y el país nipón sirven como mercados extranjeros más grandes para las exportaciones canadienses. Otro ejemplo sería de los metales, por ejemplo el oro. China es el primer productor de oro en el mundo, con un total de 490 toneladas. El país asiático es el que más oro saca de las minas, pero al igual que Rusia, se basa en una economía en la compra de la producción doméstica. Por lo tanto, ellos mismos compran este metal. Otro ejemplo sería Latinoamérica. México y Perú son los dos países de habla hispana y región americana que más producen plata en el mundo. Su forma primogénea es blanca y pura, y su uso no se limita a la joyería, sino que también está derivado hacia los componentes electrónicos y diversos utensilios. Por esto, y porque la plata es uno de los metales que mejor resistencia térmica y eléctrica poseen, se convierte en el metal precioso que más valor tiene en el mundo. Ahora bien, entre estos dos, los países latinoamericanos, se cuela uno asiático, China, una de las grandes potencias mundiales y que, como hemos visto anteriormente, este es el primer lugar de producción de oro, que al igual muestra sus grandes números también en plata. Ya con todo esto dicho, damos por finalizado este tema y muchas gracias por su atención. Y ya está. ¿Qué más quieren? Chao. Besito.